Buenas tardes, ingeniero. No sé si es mi audio, pero pasa que no estoy escuchando nada. Buenas tardes, compañero, buenas tardes. Bueno, Buenas tardes, ingeniero. buenas tardes a todos ya. Después de unas largas y truchas vacaciones, tenemos que echarle duro y parejo para, para que podamos tener evaluaciones, ¿no? ¿Está bien? Sí, ingeniero, quería preguntarle, el examen que se anuló, ¿cuándo lo vamos a dar? Yo creo que lo damos el lunes. El lunes, Ya, ya. listo, ingeniero, gracias. Con esto no es nomás, no es que sea nomás el examen, si ya pues, entra lo de los cilindros y volúmenes, ¿ya? O sea, hasta la investigación de volúmenes. Y así el otro examen que sea solamente derivada. Y el último examen ya entra lo que avancemos de integral y derivada, ¿ya? Entonces, el Listo. lunes que viene vamos a dar un examen con esto de cilindros y volúmenes y lo de atrás, ¿ya? Entonces van a ser 4 preguntitas, ¿correcto? Y más o menos van a ver como esta a mí me da miedo pues llevarlo a ustedes ahí a presencial porque de repente alguien va infectado y es grave la cosa. Está en su Sí, punto de pues, brote. sí. Ingeniero, ¿y por qué no hacemos ese tema del examen virtual nomás, pero para cada uno que sea distinto ejercicio, Sí, vamos, para evitar, sí, para vamos, evitar que esté copiando? sí, así vamos a hacer, vamos a mandar el examen a cada correo del alumno, ¿ok? A cada correo del alumno. Entonces, Sí, así evitamos que esté copiando. sí, así vamos a hacer, así vamos a O hacer. sea que va a ser virtual nomás, ingeniero, ya no presencial. Virtual porque los números de infectados, compañeros, todos los días da pena, pues, ¿no? Y nadie está libre, por más que uno esté vacunado, por más que uno Sí, yo esté todavía vacunado, ni me vacuné, ingeniero, me falta la segunda. para que vea, entonces, Yo ni la primera me di. hay que ir, compañeros, a no ser que usted haya decidido no vacunarse, pero yo tardé mucho y ya cuando quise me enfermé, ya tuve que esperar 3 meses más y, y al final uno tiene que confiar en Dios nomás, ¿no? Tiene que confiar en Dios, por más que la vacuna no sea al 100% buena o cause pues, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Unas consecuencias, entonces hay que confiar en Dios nomás, compañero, pero de que sí lo protege para no sea grave la infección, eso sí es verdad. Ahora, lo que no sabemos es si va a traer durante mucho tiempo la presencia de coágulos, como dicen los videos, pues, ¿no? Trau, coágulos de sangre y ahí es donde vienen las otras cosas, pues, ¿no? Que pueden pasar, pero eso, por eso le digo, ¿qué más queda? Confiar en el Señor nomás, ¿no? Confiar en Dios, entregarle a Él su vacuna y Él es bien poderoso, es bien amoroso y capacitado para cualquier lucha, ¿ok? Bueno, entonces, graficar, una pregunta, ya describimos los cilindros, ¿no? Los tipos de cilindros, Sí, ya. no todavía.
Como eso sí, no todavía. Hicimos un poquito, pero no explicó los tipos. Hicimos cilíndricas y esféricas. O sea, hicimos tres formas en que se presentan los cilindros. Solo No, cilíndricas y esféricas. Sí, lo que dice la No, digo que compañía. Bueno, las figuras cuádricas nada más. bueno, o sea, estamos más cruzados con él. Pero igual ahorita lo repetimos, ¿no? No se pierde nada. ¿Ok? Sí, por favor, que pasa que el otro no lo entendió muy bien. La anterior clase. Ya. O sea, cuando hablamos de los cilindros, dijimos que la superficie cilíndrica se presentan de tres maneras puede posesionarse un cilindro en el espacio, ¿ya? Entonces, una de esas maneras es cuando tenemos la función exactamente igual como la de cálculo 1. Es decir, así. Ya, entonces ponga cilindro, ¿ya? Superficie cilíndrica. El sábado, por favor, los espero, los que puedan venir, ¿ya? Entonces, una de la forma es f de x, y igual a 0. Como en cálculo 1, fíjense, es una función que tiene variables x y y. Dos variables. Entonces ya está ahí la primera característica de un cilindro. Su ecuación tiene dos variables, nada más. No importa a qué potencia están elevadas esas variables. No interesa. Si hay dos variables, x y y en este caso, entonces es un cilindro. Las variables que tiene su ecuación, las variables que hay en su ecuación, esas me indican a qué plano es perpendicular el cilindro. Como aquí hay X y hay Y, entonces este cilindro que tengan este formato de ecuación van a ser cilindros paralelos a Z. Podemos decir son cilindros que están parados, que están en la posición vertical. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, usted ha podido 2x cuadrado, por decir. Un ejemplo, una parábola. ¿No es verdad? Su forma es una parábola. Entonces, estamos de este formato, ¿correcto? Ese ejemplo. Entonces hay dos variables. Acá vamos a hacer cualquier gráfico genérico para indicar lo que estamos diciendo, ¿ya? No es esta gráfica, ¿no? Ahorita no estoy haciendo ya vamos a dibujar con valores, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, esa función como en cálculo 1 va a ser como está ya, f de x, y igual a 0. ¿Correcto? Entonces, ahora, fíjense que acá no hay z y esto lo he dibujado en el plano z0. En el plano z0 está toda esta curva. En el plano XY. Quiere decir que esa es su cintura, su base, su sección transversal del cilindro. ¿Correcto? Y técnicamente, ¿qué significa que es esto? La intersección de mi superficie con el plano XY. Es decir, que mi superficie, que
que tiene esta ecuación, lo corto con el plano XY y me da esta curva a la intersección. Así como esto lo dibujamos en el plano Z0, lo puedo dibujar en cualquier posición, ¿correcto? En cualquier posición de Z, positivo o negativo, paralelo a X y paralelo a Y. En Y', X'. Quiere decir que esto es Z'. En el plano Z igual a Z'. Hasta allá es Z'. Cualquier valor ustedes se da. Correcto, como no estamos poniendo valores, entonces por eso le estamos llamando Z'. En este plano Z' dibujo la misma curva. ¿Por qué? Porque no interesa, no influye Z' acá. No influye Z' en la ecuación. ¿Correcto? Entonces quiere decir que pasa por este punto en Y, por este punto en Y, negativo, y por este punto en X. Y dibujo exactamente la misma curva. ¿Correcto? Aquí lo pongo el eje adelante. ¿Y cómo es la cosa? Ah, sí, está bien así. Ah, aquí es donde está adelante. ¿Está bien? Y lo que vamos a trazar son rectas paralelas a Z llamada generatriz. Es decir, lo que genera la superficie. ¿Correcto? Si trazo ahí, trazo acá, y trazo acá, es como si esté armando el esqueleto de mi superficie, la armadura de mi superficie. Entonces ahí fíjense que ya veo al cilindro. Cualquiera sea su sección del cilindro, siempre va a estar paralelo a Z. ¿Ok? Si tiene este tipo de ecuación. Si solamente existen dos variables y esas variables son X y Y. ¿Correcto? Esto es lo que usted tiene que hacer en la investigación 3, si no me equivoco. ¿Correcto? De las 20 tantas curvas que usted iba a dibujar de funciones de dos variables, de ese elige 10 y las transforma en superficie, ya no curvas cilíndricas. ¿Correcto? Repito, esta gráfica no es esta ecuación. Ya, usted lo puede comprobar. Esta parábola pasa por el origen, pero está así. Sí. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? Por supuesto, esto usted lo sombrea, lo adelante, para que se vea la superficie. ¿Ok? Ahora, también los cilindros se presentan de la forma H de XZ igual a 0. H de XZ igual a 0. ¿Correcto? Entonces, fíjense, es una ecuación de dos variables. Entonces, es cilindro.
¿correcto? Es cilindro. Y si es cilindro, la variable que no hay en su ecuación de los tres ejes, X, Y, Z, no hay Y. Entonces me indica que este cilindro H es paralelo al eje Y. En otras palabras, este cilindro está atravesado, podemos decir así, horizontalmente. ¿Correcto? Por ejemplo, x cuadrado menos z cuadrado igual a 9. ¿Correcto? Entonces fíjense, en la expresión de la superficie hay dos variables, x y z. Entonces, las variables que tiene la ecuación me indica perpendicular a qué plano está. Como tiene x y z, entonces está perpendicular al plano XZ. Usted tiene que anotar eso aquí. Es un cilindro perpendicular al plano XZ. ¿Correcto? Punto y coma, es decir, es un cilindro paralelo al eje Y. Paralelo al eje Y. Entonces, vamos a hacer otro dibujo en base a esa ecuación. ¿Correcto? Entonces, y hago, no es que estemos inventando como otro método de graficar, el mismo método que usamos para dibujar un plano. El mismo método. Intersecto con el plano y igual a 0, con este plano. En ese plano, hago la intersección así. Intersección, ¿cómo es? Intersección ¿de qué? De lo que quiero graficar, x cuadrado menos z cuadrado igual a 9, eso es lo que quiero graficar, con el plano de coordenada y igual a 0. Ocupo el plano cuya variable no está acá, y igual a 0. Como y igual a 0 no hay donde reemplace en la ecuación, porque intersección quiere decir que yo esto lo reemplazo en la otra ecuación, ¿no es verdad? Y igual a 0 lo reemplazo en x cuadrado menos z cuadrado igual a 9. Pero no hay donde reemplace, entonces la intersección es la misma. X cuadrado menos z cuadrado igual a 9. La misma ecuación, pero esta es la intersección. ¿Qué hemos dicho? Esto lo grafico en el plano y igual a 0. ¿Correcto? Si z es 0, x vale 3 y menos 3. Así es, ¿no?
Si z es 0, x vale 3 y menos 3. 1, 2, 3 y menos 3. Por ahí pasa. 3 y menos 3. ¿Correcto? Si le doy a x0, ¿qué me va a decir mi máquina? Z cuadrado igual a menos 9. Raíz de menos 9 no existe. Entonces, ¿qué me está diciendo mi máquina? Por ahí no pasa su curva, su superficie. ¿Correcto? Entonces, le doy otro valor a x. X4, 5. Si x es 5, 25, x al cuadrado, 25. Negativo más 9 se vuelve, ¿cuánto? Se vuelve 16. Raíz de 16, 4. Entonces, 4. 1, 2, 3, 4. Por ahí pasa, ¿cómo es raíz? 1, 2, 3, 4. Por aquí pasa 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Estoy desplazándome solamente en el plano y igual a 0. ¿Correcto? Toda esta curva está en el plano y igual a 0, en el plano xz. En el plano y igual a 0 he dibujado la intersección. ¿Correcto? Pero en vez de dibujar en el plano y igual a 0, voy a hacer y igual a 6. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Dibujar mi plano y igual a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y para retirarme un poco, le voy a aumentar ya. En vez de 6, le voy a poner 8. Aquí es 5, 6, 7, 8. Aquí. Entonces aquí me dibujo mi plano 8. Y igual a 8. X', Z'. Y hago la intersección de lo que quiero graficar, x cuadrado menos z cuadrado igual a 9, lo que quiero graficar, con el plano y igual a 8. Lo corto. Entonces, esa acordada significa que esto lo debo reemplazar en cualquiera, una de las variables reemplazar en la otra ecuación. Pero no hay y, entonces quiere decir que me da la misma ecuación.
¿correcto? Entonces, quiere decir que en este plano y igual a 8 tengo que dibujar exactamente las mismas intersecciones, las mismas curvas, ¿correcto? 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí pasa por 4, ¿sí? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Yo lo voy a... ¿correcto? Entonces acá ya tengo para graficar la... ¿qué se llama esto? ¿Qué curva se llama esto? ¿Nadie sabe? Parábola. No, no es parábola. Así. ¿Elixir? Elixir no es elixir. Hipérbola. Hipérbola. Ahora sí. Por fin parió la burra. 1, 2, 3. Por aquí pasa. Y cuando es 5, dijimos, aquí, 5, pasa por 4. 1, 2, 3, 4. Por aquí. Y por menos 4. Voy a borrar esto para despejar la gráfica. Ya usted lo ha anotado. 1, 2, 3, 4. Fíjese que no es adivinanza, ¿no es verdad? Es exactamente lo mismo. La misma curva que tracé aquí, la tengo que trazar acá. ¿Correcto? Entonces, todos los puntos verdes son puntos de x cuadrado menos z cuadrado igual a 9. Son dos cortes que hemos hecho en la superficie, sin tenerla en la superficie. ¿Correcto? Pero como tiene dos variables, sé que es cilindro. Y como no hay y, sé que ese cilindro es paralelo al eje y. Hago eso. ¿Correcto? Esto tiene que estar a la misma altura cuando yo lo mido con regla. Esto a la misma altura, ¿ya? Igual este, a la misma altura. ¿Correcto? Fíjese que esa es la armadura, usted lo sombrea, ¿sí? Es como si usted tenga una teja en este adelante y a lo volcado tiene otra teja allá detrás de la pizarra. ¿Ya? Así, lo sombrea
y esto lo sombrean. Sombreadito. Entonces es un cilindro. Esto que estamos dibujando es un pedacito del cilindro. Esto es infinito, desde menos infinito, ¿correcto? Hasta más infinito, largo, paralelo al eje Y, ¿correcto? De esta ecuación usted puede dibujar 3 cilindros. Esta que ya hemos dibujado, que es, sí, este, sí, pero le cambian las variables. Va a ser un cilindro bien parecido al verde, ¿correcto? Pero está parado, como este de aquí. Y le pone z cuadrado más y cuadrado igual a 9. Le hace una mezcla de las variables, ¿correcto? Este cilindro, ¿sí? Es bien parecido a este, pero cambia su posición 90 grados. Es paralelo al eje X, ¿correcto? Aquí ponen, este es paralelo, aquí, a Z, al eje Z. Y este de acá es paralelo al eje X. Usted lo anota lo que yo estoy diciendo así simbólicamente. Lo escribe. ¿Correcto? Entonces, con este mismo modelo, estas tejas coloniales, lo pone en 3 posiciones y ya tengo 3 dibujos, 3 cilindros. ¿Correcto? ¿Cómo le cambio de posición? Haciendo una, ¿sí? Intercala las variables. ¿Correcto? Y este último es el que nos falta dibujar. ¿Alguna pregunta? Entonces colocamos, ¿sí? La tercera manera que se presentan los cilindros tiene la forma G de, ¿cómo es la cosa? De YZ igual a 0. ¿Correcto? Es un cilindro perpendicular al plano YZ, al plano de la pizarra, al plano de su hoja. ¿Correcto? Es decir, es paralelo, es una superficie paralela
al eje X. ¿Cómo sé? Porque no hay X en su ecuación. ¿Correcto? Entonces, para hacerlo más simple, dibujamos un, por ejemplo, 2y más 3z igual a 5. ¿Correcto? Fíjense que tiene el mismo formato. Es una ecuación que tiene las variables y y la variable z. Entonces, cilindro. Entonces, este cilindro está perpendicular al plano YZ. ¿Correcto? Al plano de la pizarra. ¿Por qué decimos plano de la pizarra? Porque nuestro sistema de referencia siempre lo dibujamos así, pues, ¿no es verdad? ¿Correcto? Perpendicular al plano YZ. Entonces, paralelo al eje X. Ahora les pregunto, ¿esta ecuación es plano o no es plano? Esta ecuación. ¿Ah? ¿Es un plano o no es un plano? Es, dice el compañero, medio despacito, medio inseguro. ¿Por qué es plano? ¿Por qué usted dice que es plano? ¿Ah? ¿Por qué es plano? Porque es una ecuación de primer grado. Gracias, compañero. Es una ecuación de primer grado. Sus variables tienen potencia 1. Solamente, usted lo único que tiene que hacer, ¿cuál es la ecuación del plano? Así. ¿Correcto? Los números directores de la normal por la coordenada de un punto cualquiera más el término independiente. ¿Correcto? Un punto cualquiera del plano, no un punto cualquiera del espacio. Un punto cualquiera del plano. Y si no me lo aprendo esta así mediante una poesía, me aprendo el otro, pues. La ecuación de un plano es igual a una suma de ¿qué? Del producto de los números directores de la normal por el número director de una recta cualquiera que está en el plano. La recta que está en el plano. Número director de la normal por un número director de una recta que está en el plano. Número de tela normal por una recta cualquiera que está en el plano y pasa por el punto conocido.
¿Por qué? Porque estos son un punto conocido del plano. Y X, Y, Z es un punto cualquiera del plano, desconocido, arbitrario. ¿Saben? De esto va a dar clase, va a dar examen en el recuperatorio. Pero si está igual que ahorita, le puede ir otra vez mal, pues, y eso es lo que yo no quiero, que le vaya mal. ¿Correcto? Fíjense que esta ecuación se parece a esta. Solamente que el E0, este valor, oh, perdón, este valor. Fíjense, se parece a esa. Solamente que el D está al otro lado. Está al lado del cero. ¿Correcto? Bueno, ya les recordé la ecuación de un plano. Y fíjense, sus variables están elevado a 1, por eso es plano. Entonces este es un plano cilíndrico, porque también es cilindro. Se nota ahí, es un plano cilíndrico. O si quiere lo dice a su manera, es un cilindro plano. ¿Correcto? Entonces lo vamos a dibujar como cilindro, porque yo sé que es cilindro. Entonces, como no hay X acá, es paralelo a ese eje y perpendicular a YZ. Entonces lo dibujo en la pizarra, en el plano YZ de referencia. Y no tengo que adivinar nada. Si Y es 0, Z vale 3 quintos. Y 3 quintos, ¿cuánto es? 1.9 o cuánto? ¿Cuánto es 3 quintos? 0,6. 0,6. Ah, perdón, es que lo estoy diciendo mal. Usted no tiene que hacer caso a mis equivocaciones. Si Y es 0, Z vale 5 tercios. El 3 pasa a dividir, perdón. 5 dividido 3, 1,6. 1.6, correcto. Entonces le voy a hacer un poquito más grande. Esto que sea 1, esto que sea 2. Fíjese, esto que estoy haciendo, la mayoría de ustedes no ha hecho su examen. Espero que en el siguiente examen ya pongan escala. Y dibujen, pues. El 90% no ha hecho los gráficos del examen. ¿A ver? Y si Z es 0, llévale 2.5. 1, 2, 3, por aquí. Esto es lo que veo y lo que no veo pasa por acá, por detrás. ¿Correcto? ¿Qué es lo que he dibujado? La intersección de mi cilindro con el plano X igual a 0, en el plano YZ. ¿Correcto?
Así como dibujé en el plano x igual a 0, vamos a dibujar en el plano x'. Y prima, z'. Este valor es x'. Cualquier valor. De acuerdo a mi escala, más o menos es 1, 2, 3, 4,5, más o menos. ¿Correcto? En mi escala. Lo que sea. ¿Correcto? Pero este plano se llama x igual a x'. Este plano se llama x igual a x'. Si usted quiere lo dibuja completo, pues no. Y lo sombrea débil. Lo sombrea bien suavecito. Para que usted lo vea el plano. Para que vea, ¿sí? Está adelante ese plano, x igual a x'. Hago la intersección de lo que quiero graficar con el plano x igual a x'. ¿Correcto? Hago esto. Intersección de lo que quiero graficar con el plano x igual a x'. Quiere decir que este valor de x' lo tengo que reemplazar allá en 2y más 3z igual a 5. Pero no hay dónde lo meta porque no hay x allá. Entonces significa que en este plano x' tengo que dibujar exactamente la misma intersección. ¿Correcto? Este es 1.6, creo que me dijo la compañera. Me corrige, este es 2.5. 5 dividido 3. Sí es eso. Ya, gracias. Entonces pasa por 2,5 en mi misma escala. Y por 1.6 en Z. Son puntos de intersección, puntos de mi cilindro. ¿Correcto? Y como sé que todo mi cilindro es perpendicular al eje X, a la variable que no hay acá, entonces trazo de primera instancia mi estructura paralelos a X. ¿Correcto? Y lo sombreo lo que veo. Ahora sí ya esto es el plano en su verdadera dimensión.
Es un cilindro plano. Es un cilindro plano. Entonces hemos dibujado 3 ejemplos sencillitos de cómo se presentan los cilindros. ¿Correcto? De cómo se presentan los cilindros. Usted este cilindro, ya hemos dicho, lo puede cambiar de posición. ¿Cómo? Cambiando su ecuación. De la ecuación hemos sacado la gráfica. Entonces, si quiero cambiar la posición, pues hago estas otras ecuaciones. 2x más 3z igual a 5. Y dibuja. ¿Cómo es este cilindro? Para perpendicular a xz, atravesado. Paralelo al eje Y. O 3y más 2z más 2z igual a 5. Ahí está este. ¿Para el que falta? XZ y Z. Ah, este es X. Ese falta. Es otro cilindro de esta misma plancha metálica, pero parada, como un muro, paralelo a Z, paralelo a Y. ¿Cómo sé? Porque me estoy fijando qué ecuación no hay, qué variable no hay aquí. No hay Y, entonces paralelo a Y. No hay Z, paralelo a Z. No hay X, paralelo a X. Como está el dibujo. No es que lo sé de memoria las gráficas. Yo no sé ni media gráfica de memoria. ¿Ya? ¿Qué dice? ¿Algo quiso decir el compañero o es que se le disparó su micrófono? Voy a moverlo. Ah, ya se ve mejor. Ya. Ingeniero, Sí, compañera. para poner un plano de X', por ejemplo, ¿lo puedo poner? ¿Tiene que haber un punto en específico o cualquier punto puedo poner? Aquí en vez del 2 y el 3, No, en el plano que hicimos ahorita. Le no, el que pusimos usted X'. quiera, el que usted quiera. Pues yo le pongo X'. Estoy diciendo, usted ponga cualquier valor. X igual a 4, X igual a 3, X igual a 5, o X igual a menos 2, lo hace allá atrás. Ya. Es arbitrario. Ya, gracias. Y siempre en ese plano arbitrario que usted ha elegido, va a dibujar la misma curva que dibujó en el origen. En el plano, ¿sí? Perpendicular. Sí, ya, gracias. Ingeniero, ¿puede haber el caso que usted nos dé el valor de X para dibujar el plano? Es que, compañera, no es necesario porque fíjese, yo me vine, le voy a poner en esta escala que usé aquí, más o menos este es 1, 2, 3, 4, no sé, pues ya en mi ojo está chueco. Aquí le voy a decir esto es igual a 4.2. ¿Correcto?
Desde X igual a 0, que es aquí, el plano YZ, me vine de un saque a 4.3. Pero me he podido venir en intervalos mucho más pequeños. Cada 0,5. Correcto, entonces aquí. Quiere decir, ahí. Correcto. Y ahí. Y voy a dibujar la misma intersección. Cuando X vale 0,5. Esto es 1, ¿no es verdad? Y luego me vengo a 1. Ahí. Y ahí. ¿Correcto? O sea, lo que quiero decirle que no es necesario que yo no lo deje pensar a usted. Usted tiene que pensar, analizar, quiero decirle. No es que lo esté ofendiendo, ya, sino quise decir, usted tiene que analizar. ¿Correcto? Fíjense, en vez de cada 0,5 en X, dibujar esa, y así va a venir hasta acá. Dibujar esa. Esa es la misma curva. La misma superficie. La misma superficie. ¿Correcto? Entonces, le puedo dar, pero no, yo veo que le quito la posibilidad a usted de que usted tiene que analizar. Usted tiene que definir en qué plano paralelo, en este caso el YZ, se ubica. ¿Correcto? No es que le esté escondiendo algo, sino que es lógico lo que usted tiene que hacer. ¿Eh? Bueno, hagamos un volumen. Si no hay alguna otra pregunta. Bueno. Aquí le va a hacer la pregunta del millón. ¿Qué número de ejercicio toca? Los pillé, ¿no? Yo estoy igual que ustedes, más perdido que con los ejercicios. El número de ejercicios. Bueno, graficar. Esta clase es de clase 24 del 11. ¿Ya? Por lo menos, ya eso sí que no debe olvidarse, por favor. Simplemente es para que sus apuntes de clase tengan una secuencia por fecha. ¿Ya? Y así también usted sabe cuándo su profesor flojetón no pudo entrar a clase. ¿Ok? Así, o su profesorcito tuvo algún problema. ¿Ok? Graficar el sólido limitado por cada una de estas superficies. ¿Correcto? Entonces, fíjense, tengo 3 superficies. Y lo más saludable es graficar una por una. ¿Correcto? Aparte, ¿sí? Dibujar 3 superficies separadas.
y luego recién intersectar de a par. ¿Correcto? Primero de 2 hago 1 y esa intersección con la tercera superficie ya tengo el sólido. ¿Ok? Entonces graficamos. ¿Ya? Ahora le pregunto, ¿qué cosa es esta superficie? ¿Qué tipo de superficie es x cuadrado más y cuadrado igual a 9? ¿Es plano o es cilindro? Dica. ¿Perdón? ¿Es plano o es cilindro? Cilindro. Cilindro. ¿Ya? Para el compañero que está dudando, es cilindro porque tiene dos variables. La segunda, x más z igual a 5. Plano. Es plano, correcto, porque sus variables están elevadas a 1. No tiene potencia. Tiene potencia 1 en realidad, no solamente que se sobreentiende. ¿Correcto? ¿Y es cilindro o no es cilindro? X más z igual a 5. Es cilindro. También es cilindro. ¿Por qué? Porque tiene dos variables. Si yo tengo esa información previo a dibujar, me facilita, me da seguridad. ¿Correcto? Y z igual a 0, ¿qué cosa es? ¿Es cilindro? Plano. Plano. Es solamente plano. ¿Correcto? Porque no tiene dos variables. Y es plano porque su variable, en este caso que hay una nomás, está elevado a 1. Por eso es plano. Bueno, entonces dibujamos x cuadrado más y cuadrado igual a 9, que es cilindro. Y como solamente hay x y y, es un cilindro parado. Verticalmente parado. Paralelo a z significa eso. Entonces en una escala dibujamos en z igual a 0 su intersección con ese plano. 1, voy a hacer en esta escala 1, 2, 3. Si x es 0, si y es 0, x vale 3 y menos 3, por eso estoy colocando 3. 3 y menos 3. Si x es 0, y vale 3 y menos 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Así está la cosa. O es más acá esto. Creo que es más acá ya. Así lo hago. Es que no. Usted hace bien su medida y sale bien. Debajo del punto 3 sale.
Ese es un círculo deformado por la perspectiva, pero es círculo de radio 3. ¿Correcto? Y me ubico en cualquier valor de X, de Z, porque he dibujado en Z0, ¿no es verdad? Y hice la intersección. Me da la misma ecuación. Entonces, esta curva, como la que usted ha dibujado en su investigación, su ecuación es x cuadrado más y cuadrado igual a 9. ¿Correcto? Entonces, esa curva usted en su siguiente investigación la va a transformar en cilindro, que es lo que enseguida estamos haciendo. Me ubico en una posición Z, cualquiera. En mi escala, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí me voy a ubicar. En 8. Paralelo al eje X, más o menos ahí. Creo. ¿Ya? Entonces este X', si quiere le pone X8, Y8. Pero lo más práctico, lo más sencillo es que usted le ponga X'. Bueno, depende de gusto, pues no, yo le pondría X', ¿no? Y'. Y este valor es Z igual a 8. En vez de Z'. ¿Correcto? Ese es el plano. Reemplazo acá Z igual a 8 y no hay donde meta Z igual a 8. Entonces quiere decir que allá arriba tengo que dibujar esta misma intersección. Pasa por 3. Pasa por 3. Pasa por 3. Y pasa por 3. Este es menos 3 y este es 3. Usando una regla medida buena, me tiene que dar la misma curva. A mí ya me dio otra curva, pero es porque lo estoy haciendo a ojímetro. Voy a suponer que son iguales, ¿ya? Usted haga sus notitas, son idénticas. Es como si esta, la suba hasta 8. ¿Correcto? Y voy a solamente trazar la armadura y después ya sombreamos lo que sobra, ¿ya? El punto que está en X con el punto que está en X. El punto que está en Y con el punto que está en Y.
Más temblé que falta de trago, creo. Ya. Lo mismo, para que no lo cruce. El punto que está en Y con el punto que está en Y. El punto menos 3 que está en X con el punto menos 3 que está en X. ¿Correcto? En la canastilla, la armadura, mi esqueleto de mi superficie. Fíjense que X cuadrado más Y cuadrado igual a 9 es lo del alrededor del cilindro. No es la tapa ni la base. Es decir, es como un tubo, como los tubos que ponen en los alcantarillados. ¿Correcto? Dibujo el otro cilindro. X más Z igual a 5. Entonces, si Z es 0, X vale 5. Estoy hallando las intersecciones con mi eje. Por aquí, este es 5. Si X es 0, Z vale 5. Aquí ya está marcado mi 5. Fíjese. Si X es 3, si X es 3, Z vale 2. ¿Está bien? Entonces, va a intersectar este en 2. 1, 2, por ahí. Esto es 2. O lo pone más arriba para que no vaya a creer que es sobre el eje Y. 2. Si X es menos 3, menos 3 lo paso acá con positivo, Z vale 8. Entonces, hasta aquí. Esos 4 puntos tienen que estar en la misma línea. ¿Correcto? Pero esto ya está fuera de mi cilindro, así que lo voy a poner punteado porque no lo voy a utilizar, como si acá yo lo prolongo. No me interesa, ¿por qué? Porque no lo voy a utilizar. ¿Correcto? Este cilindro lo vamos a dibujar acá chiquito, más chico, ¿sí? Para que veamos de que está paralelo a Y. Cinco, ¿no?
5 y 5. Hasta aquí. 5, ¿correcto? Y en Z5. Lo dibujamos acá en un plano paralelo al XZ. X', Z', pasa por 5 y por 5. Su armadura está así. Entonces es un cilindro paralelo al eje Y. Usted lo sombrea así. Esto ya un poco más grande de lo que hemos dibujado aquí. ¿Correcto? Entonces es como si usted lo vaya a cortar su tubo con este plano. ¿Correcto? Entonces pasa por aquí. Y acá es 8 en su cilindro. Por aquí y por aquí. Por 2 en Z y por Z8. Esto es 8. Entonces, ¿qué me va a generar? Me va a generar un círculo inclinado. Y por su pendiente voy a ver como es una elipse. ¿Correcto? Entonces, sobre el cilindro rojo, tengo que partir de aquí y llegar allá. Igual en el otro lado. ¿Correcto? Sobre el cilindro rojo. Igual al otro lado. Por la perspectiva, por supuesto que no se va a ver la misma figura, ¿no? Ahí. Lo demás no me sirve, es decir, hemos hecho esto. ¿Correcto? Es decir, que estos puntos son rojos y verde. Esta curva es roja y verde. Igual lo de acá. Roja y verde. ¿Correcto? Hasta ahí alguna pregunta antes que empiece a borrar lo que no me sirve. Esto de acá
está fuera del cilindro, entonces eso lo borro. Fuera del plano X más Z igual a 5. Esto acá también. Y queda así. Entonces, mi volumen tiene tapa, en plano verde, cuya ecuación es X más Z igual a 5. Lateralmente es el cilindro rojo, X cuadrado más Y cuadrado igual a 9. Y abajo está hueco en este momento, pero nos falta dibujar Z igual a 0. Entonces lo dibujamos Z igual a 0, pero de todo el plano XY, lo único que ocupamos es este círculo. Quiere decir que aquí, abajo, y Z igual a 0. ¿Correcto? Si usted lo mira, el sólido, desde Z hacia abajo, usted va a ver un círculo. ¿Correcto? El círculo que está en el fondo. Es decir, si le saco una foto
En 2D, en el plano XY, usted va a ver esto. Tres, tres, tres y 3 negativos. ¿Y qué color va a haber en medio? Verde. ¿Correcto? El morado no lo ve porque usted le está fotografiando desde acá, desde Z positivo hacia abajo. ¿Correcto? Ingeniero, el gráfico que hicimos con X', entonces, ¿para qué nos servía? Con equipo. Es que el plano que está acá arriba, pues, para dibujarlo primero el cilindro, solo el cilindro. Ya, El para rojo. cortarlo, ¿no? Y después lo cortamos y ya quedó en el aire el plano X'. Que es el único punto que está en el X' y Y' es este. El 8. Este de aquí. Porque el otro ya viene para abajo, para abajo, para abajo. ¿Correcto? En realidad esto es así. Esto queda en el aire. Y esto queda en el aire. Va para abajo el corte. Y el único que está en este plano es este de aquí. El Z igual a 8, que está allá atrás. Fue para dibujarlo todo el cilindro y después lo cortamos y ya quedó esto. ¿Correcto? Sí. Y si lo mira de acá, desde la dirección Y, aquí lo voy a dibujar. ¿Ya? En el X, Z, va a dibujar en 2D. ¿Qué es lo que va a ver? Usted, esto le ayuda enormemente a dibujar la proyección. X igual a 3, este pedacito. 1, 2, 3. Por X3. Este de aquí dibujado. Y X menos 3. ¿Qué dibujado? Este de aquí que está punteado. Ese es. ¿Hasta dónde? Hasta 8. Entonces tengo que medir 8 aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a tener que borrar. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hasta acá. Este punto es este de aquí.
el verde y rojo. Y es 8. Y esta aquí es 2, dijimos, ¿no es verdad? De altura. Hasta aquí. Verde y rojo. Y z igual a 0. ¿Y qué color va a haber en medio? Rojo. La otra proyección. ¿Correcto? Esto de aquí es 3. ¿Cuál es la ecuación de esa recta? Por supuesto que x más z igual a 5. Esa frontera. Z igual a 0 es la otra frontera. X igual a 3 y x igual a menos 3. Bueno, jóvenes, los espero sábado para que hagamos unos 2 volúmenes o 3 si nos da el tiempo, pero siguiendo la metodología, ¿ya? Y ya ustedes ahí me dicen pues si quieren darlo el otro examen o lo damos el sábado, ya depende de ustedes, yo no tengo ningún problema, ¿ok? Ok, ingeniero, el lunes yo lo veo bien. Sí, ingeniero, yo igual. Ya, por eso el sábado ustedes me lo confirman, ¿ya? Por favor. Está bien, ingeniero. Listo, Inge. Usted sigue haciendo, sí, o sea, ¿cuáles van a ser las preguntas? Anótela y el sábado me la dice, ingeniero, usted tiene que preguntar de esto. Ya usted dijo así. Dibujar un volumen. Correcto, limitado por 3 o más superficie. Y no va a ser 3 o 4 o 5, pero son simples, ¿correcto? El volumen, por el momento, va a estar limitado por cilindros y planos. ¿Ya? Las cuádricas también me sirven para definir volúmenes. Pero como usted recién las tiene que dibujar las 6 cuádricas, entonces no lo vamos a meter en este examen. ¿Está bien? Está bien, ingeniero. Y esa es una pregunta, dibujar un volumen. O sea, la pregunta tiene 3 partes. Por decir, si vale 30 puntos, dibujar un volumen. 10 puntos, dibujar cada superficie. 1, 2, 3, dibujar cada superficie. O sea que si esa pregunta podemos hacerlo como a la anterior clase hicimos parte por parte de la dibuja, así podemos hacerlo, ¿no? Es que así va a ser la pregunta, ¿ya? Dibujar el volumen tiene, insisto, 3 incisos. El primer inciso, dibujar cada superficie, aparte. Inciso B, dibujar el sólido limitado por la superficie dada. Inciso C,
dibujar una proyección, la más simple, con sus ecuaciones, con su frontera. Fíjense que la proyección es una región cerrada. Está encerrado todo, está encerrado, está encerrado. Entonces, si a mí una proyección me sale con un lado que no está cerrado, algo estoy haciendo mal. ¿Ok? Esa es una. Otra es una pregunta, la verdad, de plano. ¿Correcto? Y de recta. ¿Correcto? ¿Qué dijo la anterior, ingeniero? No lo escuché. La que era dibujar. Este ejercicio, dibujar, dibujar cada superficie, es el inciso A, en forma independiente, una por una. Ahí gana 10 puntos. Dibujar el sólido, esto de aquí, otros 10 puntos. Y dibujar una proyección, otros 10 puntos. ¿Correcto? Ya van 30. Y otro de 35, las de planos y rectas. Dos de planos y rectas. ¿Ok? El sábado vamos a seguir con esto y vamos a misturar con un ejercicio. A ver, les voy a ir dictando un ejercicio o dos de planos y rectas. Y usted se autoevalúa. ¿Correcto? Cuídese, por favor, compañero. No deje de usar barbijo, que yo salgo así a la calle. Y harto jóvenes sin barbijo. Entonces, o sea, es complicado, fíjense, si usted no se pone barbijo y está en la calle, usted se encuentra con alguien. No va a estar recién buscar su barbijo y ponérselo, ¿no es verdad? Cuando ya se está acercando, o cuando está hablando con él, o ya le dio la mano, o el puño, así, un todo, lo que sea, y se pone el barbijo. Es complicado, ya, por lo general ya no se pone, pues uno, ¿no es verdad? Ya la embarró nomás. ¿Ah? Usted puede contagiarlo a él, o él a usted, si es que alguno de los dos está. Y se va tranquilo a su casa, y ahí está el detalle. En su casa está todita su familia. Entonces, por eso, compañero, cuídese. ¿Ya? Un Ok, abrazo. ingeniero, gracias. Ya. Nos vemos el Hasta sábado. luego. Nos vemos el sábado. Ya, gracias.